Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidas a este espacio. Quiero que abran su mente. Ay, perdón, un segundo. Quiero que abran su mente al propósito de sus vidas. Más allá de hablar de negocios, de formas de emprender, hoy quiero que abran sus corazones a esos sueños que tienen, a ese sueño de superarse, de poder desarrollar todas esas habilidades que han adquirido, no solamente como madres, sino como mujeres. El hecho de cuidar es una habilidad que todas las mujeres tenemos y que debemos experimentar tanto en la maternidad como en la ayuda a los demás. Más allá de hablarles de una propuesta de negocio, hoy quiero que despierten ese propósito que hay dentro de ustedes, porque mamá, los sueños de mamá también cuentan. Para las que no me conocen, mi nombre es Liliana Montenegro, yo soy emprendedora y soy la creadora de Gotas Mágicas. Quiero contarles un poquito de mi experiencia porque realmente el inicio en Gotas Mágicas yo no lo hice desde el proyecto de emprender. Realmente ha sido un camino al que la vida me ha llevado y que me ha encantado recorrer. Si ustedes me hubieran preguntado hace 5 años, Liliana, ¿tú tendrías un negocio propio? Mi respuesta hubiera sido sin dudarlo no, por muchas cosas que en ese momento pensaba que eran mis creencias limitantes. Y les puedo decir que la experiencia que he tenido con Gotas Mágicas en estos 3 últimos años ha sido muy valiosa y no la cambiaría ni renunciaría a ella. Porque hoy por hoy yo siento que la forma en la que yo sirvo a los demás es diferente a como lo hacía antes, porque yo soy médica especialista y bueno, mi profesión es una profesión con propósito, pero desde Gotas Mágicas yo me he alineado a ese ideal de lo que yo quería hacer cuando fuera médica, ese ideal que uno tiene cuando es adolescente, cuando sale del colegio y tiene uno que escoger una carrera para empezar a ir por ese camino profesional. Entonces, a mí Gotas Mágicas me ha devuelto esa oportunidad de poder hablar con la gente, de poder ver más allá de las células, porque básicamente en eso se derivan las enfermedades en la mayoría de los casos. Entonces, ha sido un camino de retos personales, probablemente como muchas aquí han de creer que, pues, que nunca he vendido nada y que nunca lo voy a poder hacer. Y realmente al punto de hoy yo veo las ventas como un servicio, como una información que yo entrego para solucionarle una situación a una persona. Y cuando tú empiezas a cambiar el enfoque de lo que son los negocios y los llenas de un propósito, cambia la perspectiva y se empiezan a derrumbar esas creencias limitantes y de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de aceites esenciales, vamos a hablar de ese propósito que todas como mujeres tenemos. Algunas tal vez no lo hayan descubierto, otras están empezando a descubrirlo, otras saben que quieren hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo al principio. Entonces, de una manera ordenada, vamos a hacerlo en estas 3 sesiones que vamos a tener hoy, dentro de 8 días y en 2 semanas, para poder reunir toda esa información que es un sueño, pero poderla plasmar en unas metas y en una decisión concreta de emprender. Y cuando tenemos la ruta clara, cuando sabemos para dónde vamos, llegamos mucho más rápido a esas metas. Entonces, aquí vamos a aprender no solamente a poner el GPS para llegar a esas metas, sino cómo manejar ese carro para ir por la ruta adecuada, cómo enfrentarnos a esos baches que tiene cualquier tipo de negocio y cómo ver en nosotras ese propósito para seguir adelante desde la maternidad, desde las situaciones que ustedes estén viviendo hoy por hoy. Les agradezco, les doy la bienvenida por haber dado, por haberse entregado ustedes mismas a este espacio. Eh, es un momento más que todo de introspección, de ver hacia ustedes en su interior, en su corazón,
¿Qué late? ¿Qué ideas laten? ¿Qué sueños laten? Y hacerle caso a esos sueños, porque a veces la labor de mamá hace que estos sueños se vayan aplazando un poco y de eso también vamos a hablar. Quiero que se sientan en un lugar seguro donde puedan compartir sus pensamientos. Aquí no las vamos a juzgar. Aquí estamos para empoderarnos juntas porque somos eso, somos una manada de mujeres que queremos empoderarnos y siéntanse en toda la libertad de compartir, de escribir en el chat, todas tenemos esa misma energía y eso es lo que en la tarde de hoy nos ha unido. Quiero que me cuenten que en este momento qué etapa de su vida están viviendo, si ustedes son madres 100% presentes, si están trabajando medio tiempo o si trabajan tiempo completo. Muchas veces creemos que la maternidad es sinónimo de hacer una pausa, pero en realidad es el momento más poderoso para despertar esos propósitos que tenemos en el interior de nosotras. Porque si hay alguien capaz de crear, de sostener y de transformar vidas, pues son ustedes. Eres tú, mamá, donde todos ese empoderamiento de madre, pues podemos usarlo también para empoderar tus propios sueños. Quiero que me escriban qué sueño dejaron en pausa cuando decidieron convertirse en mamá. Escríbanme en el chat, las leo. ¿Cuántos sueños quedaron pendientes hasta que los niños vayan al colegio, hasta que los niños caminen, se puedan ir al jardín? Escríbanme un poco. Jessica dice viajar. ¿Dónde quisieras ir, Jessica? ¿Cuál es ese sueño? Ese lugar mágico al que quisieras estar en unas vacaciones deliciosas, descansadas. Hay muchos sueños que aplazamos por otras razones. Y bueno, es válido. El ser mamá es una experiencia, es parte de esos sueños y eso no está mal, no de ninguna manera. Solo que hay prioridades y a veces tenemos que elegir entre esas prioridades. La realidad que viven las mamás hoy en día pues va sumada a muchas circunstancias que venimos, bueno, Jessica dice que quiere ir a París, lejos, cerca San Andrés, qué rico. Eh, Como les decía, lo que nos enseñaron que deben ser las madres es lo que aprendimos de nuestras mamás, de nuestras abuelas, porque han sido creencias que se han transformado de generación en generación. Tal vez en las dos últimas generaciones ha habido un cambio drástico donde las mamás salieron a trabajar, dejaron la casa y se empoderaron en sus propios sueños. Y la realidad que vivieron nuestras abuelas, que probablemente fueron abuelas 100% madres presentes, que tal vez tuvieron o ni siquiera tuvieron sueños de hacer otras cosas, es lo que hemos ido aprendiendo. Entonces nos enseñaron que las mamás, las buenas mamás son las mamás que entregan todo y dan todo por sus hijos y por su hogar. Y de pronto hacemos una pausa y pensamos, ¿y quién cuida a esa mamá? A veces sin darnos cuenta nos perdemos entre pañales, tareas, nuestras tareas del hogar, las tareas de los hijos, las rutinas, las responsabilidades y el tiempo se nos va. Y entonces nos damos cuenta que el bebé recién nacido ya tiene 10 años y ha pasado todo este tiempo en función de ellos, que es maravilloso, pero hemos aplazado un poco nuestros sueños. Entonces, puede generarse algo de culpa, siempre el pensamiento de no tengo tiempo, ya está tarde, estoy cansada, no sé cómo iniciar un negocio, no soy suficientemente algo para hacer esto, no soy suficientemente hábil para las ventas, no soy suficientemente hábil para hablar, soy muy tímida y siempre todo se centra
en atacarnos, cuando realmente lo que deberíamos hacer es centrarnos en explorarnos a nosotras mismas, ver dentro de nuestro interior qué habilidades tenemos que podemos explotar. Y no solamente eso, sino que el ser mamá hace que se desarrollen muchas otras habilidades que otras mujeres no tienen. La habilidad del multitask. Hacemos varias cosas al mismo tiempo. Atendemos varias personas al mismo tiempo y aún somos capaces de autoatendernos. Entonces, todas estas habilidades que se desarrollan como madres, como mujeres, son las que debemos explotar y las que se van a convertir en nuestra mejor herramienta para empoderarnos. No tienes que elegir entre ser mamá y tener un propósito, solamente tienes que organizarte. Y así a través de estas 3 sesiones vamos a ver cómo tener ese tiempo que no tenemos, cómo poder enfocarnos, aunque sea en un pequeño tiempo, pero de una manera ordenada que nos permita ejecutar ese trabajo como mamás y ejecutar ese proyecto de nuestro propósito. Tú puedes ser mamá presente y una mujer abundante. No son dos caminos diferentes, es la misma ruta que nace desde tu interior, desde tu esencia. Es ese camino en el que te complementas a ti misma, porque el ser mamá te desarrolla unas habilidades, pero el ejercer tu propósito te ayuda a otras y las dos se complementan. Yo quiero que se imaginen, cierren por un momento sus ojos, solamente escúchenme. Imagínense que dentro de 3 años ustedes trabajan desde casa, haciendo lo que les gusta hacer, en un trabajo que eligieron con el propósito que se alinea a su propósito como mujer y como mamá, con sus hijos cerca, sin salir de casa, sin estrés, sin cumplir horarios extenuantes, cumpliendo los horarios que ustedes pueden determinar para su trabajo. Imagínense cómo se sentirían, qué sienten en su corazón viéndose en esa imagen de trabajar en casa, cerca de sus hijos, pudiendo asistir a todos los eventos que tienen con sus hijos, con su familia, con ustedes mismas. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se imaginan que sería esa vida? Eso que sienten en su interior es ese propósito, esa emoción que desencadena el verse haciendo lo que ustedes quisieran tener en 3 años. Ese es el propósito en su interior. Esa alegría que sienten es ese propósito llamándolas. Si conectan con este, háganme un dedito para arriba. Si esto les motiva a de pronto explorar un poco más, escríbanmelo por favor. Es importante, más allá de este propósito de saber qué queremos, es importante que lo escriban. Cuando plasmamos en un papel de nuestro puño y letra lo que queremos, nuestros sueños, el subconsciente empieza a trabajar en vía hacia ese propósito. Entonces es importante que ustedes empiecen a plasmar lo que quisieran ser y además de eso, que lo manifiesten. Hoy por hoy es como una tendencia a hablar de la manifestación y quiero contarles un poco de esto, en qué consiste. La manifestación es imaginarse que lo que ustedes tienen ya está con ustedes. Entonces, ¿cómo se sentirían? ¿Qué estarían haciendo en este momento si esos sueños estuvieran siendo realidad? Por ejemplo, Jessica nos contaba que uno de los sueños que aplazó es viajar. Entonces, ¿qué sentiría Jessica si pudiera estar ahí en París, caminando, en una tarde de otoño, como las que se viven el día de hoy,
viendo esos árboles en tonos naranjas y cafés, viendo la gente pasar. Entonces, si tú te concentras, Jessica, en eso, si tú cierras los ojos y te concentras en lo que sientes en ese momento y agradeces por eso que estás sintiendo, eso es manifestar lo que quieres y así se atraen los sueños desde ese propósito. Es agradecer y sentirlo como si ya lo tuvieran. Y eso aplica no solamente para los propósitos de emprendimiento, sino para cualquier sueño que tengan en su vida. Cuando ustedes enfocan su energía en eso y sobre todo en dar gracias, lo atraen hacia ustedes y poco a poco eso va empezando a suceder. Entonces va más allá de las creencias que tengan, va más allá de los sueños que tengan, de los ideales, es empezar a pensar cómo ejecutarlos y sentirse como si ya los tuvieran, porque esto prepara su mente para ese momento y todo se encamina hacia ese propósito. Entonces es muy importante creernos que esos sueños los vamos a cumplir. Para tener un gran sueño solo se necesita soñarlo y empezar a mentalizarnos que lo vamos a cumplir. Es normal tener creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes. Cuando yo inicié en este negocio, yo tenía creencias limitantes. Yo no tenía tiempo porque yo tenía 3 trabajos como médica especialista. No sabía por dónde empezar porque nunca había ejecutado un proyecto de negocio propio. Yo siempre me había limitado a ser empleada y básicamente nunca se me ocurrió cómo podría hacer eso. Alguna vez pensé que sería chévere tener un restaurante, pero es esas cosas que uno, esos deseos desinteresados del corazón, digo yo, esas cosas que te parecen chéveres, pero no es el anhelo, no es algo en lo que te propongas empezar. Entonces, por supuesto, yo no tenía tiempo, yo no era una buena vendedora y no sabía por dónde empezar. Son las principales creencias limitantes que tienen la mayoría de las personas. Pero bueno, estamos aquí para empezar a trabajar en esas creencias limitantes. Y como les mencionaba al principio, de qué es vender y que vender es un servicio, asimismo empezamos a cambiar el enfoque de esas creencias limitantes y empezamos a derrumbarlas y de eso se trata. Que si hay alguien que piense aquí que mi voz no le gusta a nadie, por ejemplo, y que por eso no hablo en público, eso es una creencia limitante y tenemos que empezar a derrumbar. Entonces, por ejemplo, no tengo tiempo. Entonces, realmente tiempo hay. Lo que pasa es que no sabemos organizar ese tiempo. No tenemos una estructura de horarios definidos que nos ayude no solamente a tener tiempo para un emprendimiento, sino de pronto también tener tiempo para descansar, para tener tiempo de calidad con nosotras mismas, con nuestra familia. Entonces, no es falta de tiempo, sino lo que falta es dirección y organización. No soy buena vendedora, entonces sí, pero no vendes, realmente lo que haces es que compartes y entregas servicios que se pueden ver desde muchas estructuras de acuerdo a los productos. Y cuando la creencia es que no sé por dónde empezar, pues realmente es que para esto hay muchas guías, hay comunidades, hay métodos que te acompañan paso a paso. Lo importante no es saber por dónde empezar, sino saber que estás dispuesta a dar ese primer paso. Y esa es más allá, la parte más importante de por dónde empezar, es tomar la decisión. Cuando tú tomas la decisión, empiezas a ejecutar esos sueños. Y al ejecutar esos sueños, todas las energías se alinean hacia esa decisión y vas a encontrar la forma y los métodos. Vamos a ver algunos de esos métodos en las sesiones posteriores para que tengan una idea de cómo organizar estas objeciones, estas creencias limitantes y cómo empezar a trabajar para saber por dónde empezar realmente. Empezar realmente es como un tronco que vas a pulir. Entonces tú primero cortas el tronco
Y cuando ya tienes la dimensión de lo que quieres hacer para pulir, entonces ahí ya empieza ese por dónde. Lo importante es tener ese tronco que vamos a empezar a tallar. Aquí quiero que hagan esa reflexión personal. Que las Me gafas, cuenten marica. cuál de estas creencias Todo el tiempo me botan. Miren las gafas acá. han Literal, tenido míralo, míralo. No son estas. la No, es que no oportunidad me vale. para Entonces, no sé, en el carro no la tenemos. Préstelos. Y en el carro, Ciencia. no, préstalo. Búsquela, búsquela mientras yo estoy el carro. Corra. Búsquela, Yurani, búsquela. ¿Está falsa ahí en el baño? puse aquí los micrófonos. Perfecto. Entonces, cuéntense ustedes mismas cuántas veces han tenido un pero. No solamente estos digamos que son los más comunes, pero a veces todo lo vemos malo, no tengo tiempo, yo soy muy tímida, no sé hablar, yo no sé vender. Entonces, hagan una interiorización de esas creencias y escríbanlas para que sepamos por dónde vamos a empezar a atacar esas creencias limitantes y a derrumbarlas. Y a partir de este momento van a decidir empezar a dejar esas creencias. Esperen un segundo que perdí, aquí tengo el teclado, perdí el chat. Ok, listo. Es importante que sepan que su historia es un tesoro. Ustedes me pueden decir, pero yo cómo voy a vender algo de lo cual nunca he usado, nunca he aplicado, nunca he, porque hablamos de productos, de metodologías, de muchas cosas, y realmente pues no tengo experiencia en ningún ámbito relacionado a las ventas. Entonces, ese es el punto, que, no, que la experiencia que ustedes tienen es desde su propia historia y esa experiencia hace que eso sea un tesoro el cual ustedes pueden compartir. Miren, uno se encuentra en el camino personas que le han pasado lo mismo que a uno y que uno cree que nadie más ha vivido eso. Y esa experiencia que ustedes ya vivieron puede ser una guía para esa persona que está buscando algo, una solución, un tema. Las mamás tienen mucha experiencia desde su rol de mamás. Y aquí les voy a pasar un spoiler. Esa historia que ustedes tienen de vida, desde lo que han vivido como mujeres, como mamás, como personas, puede ser la historia que inspire y transforme la vida de otra persona. Entonces, en este punto no se necesita tener ni diplomas, ni grandes inversiones, ni títulos, sino que realmente lo que se necesita es que desde su experiencia ustedes tengan una conexión con las otras personas, que puedan compartir eso que han desarrollado, eso que han hecho. El solo hecho que rompan sus propias creencias limitantes puede empoderar a muchas mujeres a hacerlo, porque si ustedes pueden hacerlo, cualquier persona podría hacerlo y eso es lo que inspira a las demás personas. Esa voluntad de querer ser es lo que inspira, lo que alienta a muchas otras personas que de pronto no están viendo la solución a una situación que ustedes pudieron haber visto antes. Entonces, esa experiencia de vida que ustedes tienen es única, porque así estemos viviendo lo mismo, la experiencia que tiene Jennifer, que tiene Angélica, es diferente a la que ha tenido Liliana, así estemos en el mismo medio, en el mismo rol, porque uno vive y siente las cosas de manera diferente y a partir de ese sentir es que va haciendo ese, esa base para sostener su negocio y que ese negocio tenga una marca propia, que es lo que hoy por hoy hace la diferencia frente a todos los negocios. Yo les puedo decir, supermercados hay muchos, probablemente
Ustedes en sus ciudades me mencionan al menos 5 supermercados, pero siempre van al mismo supermercado. ¿Por qué? Por esa experiencia que les brinda. Porque, por ejemplo, yo el supermercado donde voy encuentro siempre todo lo que necesito y ya sé dónde están las cosas. Probablemente haya otro más grande, pero a mí me gusta el que siempre voy porque ya tengo determinado por dónde voy a empezar a hacer el recorrido, por dónde voy a terminar y hasta en qué caja voy a pagar porque es más rápido. Y sucede exactamente lo mismo con cualquier negocio. Desde esa experiencia es lo importante que se sostenga el poder brindarle a las personas algo que es auténtico y algo que es suyo, de ustedes. Y eso es lo que transforma a través de esas experiencias la vida de los demás. Así nace esa marca personal con alma. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué momento de la vida me transformó? ¿Por qué eso que tenía en un sueño se convirtió en un emprendimiento, en un negocio? ¿Qué hizo la diferencia? Y eso ustedes lo pueden compartir. Yo les puedo contar desde mi experiencia qué hizo que yo decidiera quedarme y empezar. Porque una cosa es tener la experiencia del negocio, pero la otra situación muy diferente es el que tú quieras quedarte y seguir adelante. Que yo les diría que desde mi experiencia es la parte más difícil, el que tú todos los días quieras seguir ahí y no te des por vencida. Y para mí ha sido el poder ayudar a los demás, como les dije, ese mensaje que te mandan cuando lo que tú le recomendaste a alguien le funcionó y eso cambió su vida, pudo, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me muevo, el que la mamá me agradezca porque su bebé pudo dormir mejor y ahora todos descansan más en la familia, el impacto que esa ayuda y esa experiencia que yo les compartí a esa familia le generó en su descanso, eso para mí es como mi vitamina de todos los días. A veces el compartir con las personas, que las personas me digan gracias Lili por escucharme, eso también hace que el propósito por el que estoy aquí tenga ese aporte energético, ese vamos a seguir adelante porque allá afuera hay alguien que puede necesitar una palabra, un producto, una solución para su vida y yo se la puedo dar. A veces hay personas que a lo que les presento me dicen no gracias y yo pienso, bueno, ya le hice, ya serví para esa persona, independientemente si eso generó un ingreso económico para mí, porque el solo hecho de entregarle a esa persona una información y que esa persona sepa qué solución puede tener, para mí ya es muy gratificante, porque ahí sembré una semillita. Y muchas veces esa semilla brota no en ese momento, sino mucho tiempo después, porque en esto se aprende también que el tiempo de las personas es diferente a mi tiempo. Y esa transformación no solamente se hizo para empezar y continuar en mi negocio, sino que me ha servido para otras áreas de mi vida y aspectos personales. El poder ser paciente, el poder entender a las personas desde la empatía, desde lo que están viviendo en este momento, el, el no desarrollar ese juicio a partir de algo que ves muy superficial. Entonces, toda esa transformación ha hecho para mí que yo tenga esa marca, que en Gotas Mágicas las personas que llegan a Gotas Mágicas saben que no solamente tenemos productos para, sino que tienen compañía, que tienen, si en un momento quieren hablar, aquí estamos para ayudarlos. Y ese es mi propósito. Y eso ha sido el momento que me transformó la forma de ver el servicio de las ventas. ¿Qué puedes aprender desde esa experiencia? Entonces, yo he aprendido muchas cosas, muchísimas. Yo no vendía nada antes de esto
y he conectado con muchas personas, no solamente para el tema de las ventas, sino para temas emocionales, donde he podido experimentar diferentes situaciones de vida y empezar a ver a las personas desde con otra mirada. ¿A quién podría ayudar esto? A muchas personas. Uno al principio cuando empieza un negocio cree que hay mucha competencia en cualquier línea de negocio que tú quieras, que hay mucha competencia, que ya hay mucho de esto, que hay mucho de aquello, pero realmente es que no, porque así como hay mucha competencia, también hay muchas necesidades. Y lo que hablábamos antes desde tu historia, tú puedes conectar con una persona porque tienes la misma razón que te llevó hacia esa transformación y esa persona puede conectar contigo, aún sabiendo que hay muchas personas con mucho más experiencia, esa conexión es importante. Entonces, por eso es importante también compartir ese propósito, porque muchas personas pueden conectar con ustedes y quedarse con ustedes, a pesar de que el mercado está lleno de muchas cosas, pero eso es lo que hace, esa marca es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que puede ayudar a que tu negocio sea diferente a los que ya están formulados. Esa visión del futuro hay que verla a partir de del propósito, pero también de una metodología, un camino donde vas a aprender paso a paso a construir un negocio con propósito desde casa. Entonces, los lineamientos para poder, ese no sé por dónde empezar, listo, ya tomaste la decisión, ya empezaste, entonces ahora vamos a organizarnos, porque parte de esas creencias es no tengo tiempo y tenemos muchas actividades diarias, entonces empezar a tener una metodología es parte de lo que vamos a seguir viendo en esta serie de conferencias, el poder construir algo que sea cimentado y que paso a paso que vas dando dejes atrás algo que ya no necesita volver atrás para arreglarlo, porque eso es importante. Lo importante es que si tú decides emprender, ese propósito y esa meta vaya teniendo unas bases sólidas, que no haya que cuando ya estemos más adelante, cuando esa pirámide de crecimiento sea muy grande, pues no empiece a tambalear porque nos faltó arreglar algo desde acá. Entonces, toda esa metodología, vamos a ver cómo empezarla a construir, cómo ver desde ese enfoque de negocio, de un negocio rentable, porque si bien hay un propósito, si bien hay un deseo de servir, de entregar mi experiencia, de crear una marca personal, pues también está el propósito de generar ingresos, por supuesto, porque es que eso es una de las principales beneficios que vamos a obtener, pero de todas maneras, si vamos a emprender, es un trabajo propio, donde vamos a empezar a cumplir un horario y por supuesto que necesitamos un salario mensual, porque finalmente ese es la consecuencia de todo lo que ya hemos descrito antes. Entonces, para que ese salario, para que ese sueldo propio que van a tener sea consistente y constante y que pueda ir hacia el crecimiento, pues debemos tener un plan de trabajo y una metodología. Y así es como vamos a saber a dónde dirigirnos y qué metas tener paso a paso. Lo importante no es trazarme una meta de, sí, yo quiero empezar hoy y quiero ganarme 8 millones de pesos mensuales. Eso está bien como el propósito, como el deseo que quieren para su negocio. Pero es importante que sepan que cuando empezamos un negocio, el crecimiento es paulatino y tenemos que empezar a enfrentar muchos retos y no podemos enfrentar todos los retos de una porque eso va a generar angustia, estrés y no vamos a saber cómo manejarlo y puede ser una causa de echar todo para atrás y decir, no, no sirvo para esto. Entonces, lo que vamos a empezar es a generar retos, pequeños retos que se puedan ejecutar de una manera más fácil
a tener grandes retos y dar grandes pasos que van a generar un, un movimiento mucho más importante. Obviamente, cada uno desde su vivencia, desde su tiempo, desde su vivir, sabe a qué paso puede ir. Esto no quiere decir que 8 millones de pesos no se puedan ganar en el segundo mes, pero la idea de esta metodología es que ustedes tengan estructurado su propósito, su negocio, sus metas, para que paso a paso se vayan cumpliendo. Entonces, pequeños pasos te llevan muy lejos. Si ustedes salen corriendo en una carrera por un camino a toda mecha, van a llegar rápido, lejos, pero se van a cansar. A diferencia de si tenemos una rutina paulatina para poder llegar más lejos. Entonces, de pronto, correr no es la solución a largo plazo, sino que caminar despacio puede llevarte mucho más lejos que si sales corriendo. Entonces, todo eso va a ser parte de esa metodología que vamos a revisar en las dos siguientes sesiones de cómo construir un negocio con propósito desde casa, sin sacrificar horas de ser mamá, sin sacrificar horas de sueño, sin sacrificar tiempo de calidad con tu familia. Los negocios con el alma mmm, transforman y se convierten en inspiración, que es a lo que queremos llegar. Esos negocios con propósito que van más allá de obtener dinero son los más gratificantes y esa gratificación se convierte en ese motorcito y en esa vitamina que te lleva día tras día a ir ejecutando este tipo de negocios. Entonces, estos propósitos, estas marcas personales hacen que transformen lo que antes era un sueño en una realidad. Como ese sueño que ustedes tienen y esa meta las mantengan motivadas paso a paso para llegar a esa inspiración que compartes y a esa abundancia. No solamente de dinero, sino la abundancia del corazón también que tienes cuando entregas del corazón los servicios que tengas pensado de acuerdo al negocio. Hoy diste un paso importante, el estar aquí en esta reunión, el darte este momento para autoinspirarte, para pensar en esas metas que de pronto ya las habías dejado guardadas por ahí en un cajón en tu mente, pero que siempre están ahí latiendo porque es un propósito que tú quieres tener. Adicionalmente a eso, recuerda, mamá, que tú eres la inspiración para tus hijos. Tus hijos van a querer ser como tú eres y como tú les has enseñado a ser. Entonces, esto más allá del propósito de tener un negocio, es un legado para tus hijos, porque en la medida en que tú cumples tus sueños, le enseñas a tus hijos que los sueños se pueden cumplir. Y es así, y ellos van a ver el cambio a través del desarrollo de ese propósito, cómo te vas a sentir más realizada, vas a estar más feliz, cómo se va a ver que esa mamá se está realmente empoderando en sí misma. Y eso es una buena lección de vida para que tus hijos lo aprendan y para que entiendan que hay que luchar por los sueños que uno desea. Entonces, tal vez hoy quiero dejarles este mensaje de tus hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre feliz, realizada y con brillo en los ojos. Llévense ese mensaje para ustedes. Sus hijos van a ser felices, más felices si las ven a ustedes muy felices y desarrolladas. Es cuestión de organizarse, de plasmar las metas a donde queremos llegar y de simplemente arrancar. Yo quiero agradecerles hoy por abrir su corazón en esta tarde, por dejar volar su imaginación hacia esos sueños, por
darse este espacio de crecimiento personal, porque más allá de lograr tener una meta, un negocio, es que ustedes logren desarrollar todas esos sueños que tienen, no solamente para emprender, sino ese sueño de ser mamá, de ser mujeres y de poder compartir estas experiencias con otras personas, de poder crear negocios con alma, de transformar esa historia con una marca con propósito. Y bueno, las invito a que hagamos esa transformación y que continúen con nosotros en estos 2 siguientes jueves, donde vamos a ver todo lo que les hablé, esa metodología y cómo empezar ese camino a recorrer. Les agradezco mucho, estos son mis números de contacto, les pido que me sigan en Instagram, se unan a mi comunidad para compartirles mucha más información. Les deseo que tengan una excelente tarde, un feliz fin de semana y espero verlas en la siguiente oportunidad. Voy a parar la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.